Está con nosotros doña Priscila Inostroza. Ella es del Colegio de Enfermeras. Priscila, ¿cómo está? Gusto saludarle. ¿Me ve? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Sí, te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya habíamos conversado con usted en algún momento. Entiendo que en el programa Puntos de Vista tuvimos ahí un panel donde tiramos algunas ideas. Así es. Sí, le quiero preguntar su opinión profesional en torno a lo que han dicho algunas personas. A ver, lo que pasa es que el ministro de Salud viene hace, no sé, una semana hablando de la leve de mejoría, leve de mejoría, leve de mejoría. Yo entiendo que son cifras muy asociadas a lo que pasa en la región metropolitana, donde evidentemente, por efectos de la cuarentena estricta que tienen allá, que no sé si es tan estricta, pero bueno, han bajado notablemente los casos de manera importante, pero en las regiones parece ser una situación muy, muy distinta. Lo dijo recién el Seremi de Salud, don Héctor Muñoz, en términos de que aquí hay una especie de estabilidad, no habló de meseta, palabras que ya tienen otra connotación, pero habló de una estabilidad en los casos, pero no hay leve mejoría acá en la zona. ¿Usted coincide con esa información, Priscila? Sí, coincido plenamente con lo que dice nuestro Seremi. Si bien las cifras han ido bajando a nivel nacional en términos de nuevos casos y también en términos de positividad de los exámenes, es una realidad que es un promedio nacional. Entonces, no se ve que haya homogeneidad en estos datos entre las regiones, entre las diversas regiones de nuestro país. En Santiago se está viendo esta leve mejoría, como se le ha denominado. Sin embargo, en nuestra región aún no estamos en condiciones de poder hablar en esos términos, porque nuestra región, si bien algunos días va disminuyendo sus casos, la positividad de los exámenes se mantiene. No podemos hablar todavía en esos términos. Aún tenemos, yo creo que un trabajo arduo por parte de trabajadores de la salud y la comunidad para poder contener esta pandemia. La última vez que conversábamos, estábamos con un brote en el Hospital Regional de Concepción muy importante, en donde se produjo ahí un entrevero entre el director del hospital y los funcionarios, los dirigentes de la salud municipalizada, la Confusam, la FENAT. Hubo palabras cruzadas ahí sobre la, comillas, supuesta poco responsabilidad que tenían algunos funcionarios de la salud y que ellos habían, digamos, complotado para que estos brotes fueran tan importantes en el hospital regional. Entiendo que la situación esa ya ha pasado, digamos, se cuarentenó ahí harta gente, hartos funcionarios, pasaron los 14 días y muchos volvieron a trabajar ya. Sí, sin embargo, dado cuenta ese minuto de que esa situación ocurrió justo cuando el Hospital Regional de Concepción estaba con casi a tope en sus capacidades. Poco tiempo después vino un comunicado, un par de días después vino un comunicado de la UCI del hospital diciendo que ya no tenían más cama UCI. ¿Cuál es la realidad que sabe usted, digamos, de lo que comentan sus colegas, de qué tan estresado está el sistema de salud en nuestra zona, según ustedes, claro? Bueno, actualmente nuestro sistema de salud acá en la región está en sus camas críticas ocupadas prácticamente en un 75-78%. Eso contempla las camas UCI y las camas UTI, ¿ya? Las camas UCI sí hubo un momento en que las camas que estaban destinadas para de UCI COVID, o sea, solamente para pacientes COVID, esas camas sí estuvieron completas ya en un momento que fue el momento que coincidió con las declaraciones del jefe de la UCI. Sin embargo, hay que considerar que se reconvirtieron muchas camas también en el hospital regional, sí. Camas de UTI, otras camas incluso recordemos que el mismo ministro también había hecho el llamado y acá también se acató ese llamado a que muchos pabellones también reconvirtieran su funcionamiento para poder acoger con sus mismas máquinas de anestesia y su personal a personas COVID. Entonces, si bien las camas UCI sí estaban ocupadas en un 100% de las camas que estaban destinadas para COVID, todavía quedaban bastantes camas que se podían ocupar. Y actualmente tenemos entre un 28 y un 25% de disponibilidad de camas UTI y UCI en nuestra región. Así que tenemos todavía espacio para poder seguir recibiendo pacientes que tienen esa condición y requieran ese nivel de cuidados. Sí, porque ni tal Dios quiera, digamos, estos anuncios de ley de mejoría finalmente calan en la gente y puede haber algún descuido y bueno, esta famosa estabilidad de la que está hablando ahora el Seremi aquí en la región del Biobío puede cambiar debido a que la gente puede relajar las medidas y efectivamente pueden haber
más contagios, ojalá así no sea. Le quiero preguntar por el trabajo de los TENS, en el fondo, de los técnicos, porque mucho se habla de los doctores y los TENS han desarrollado un trabajo extraordinario. Entonces, aparte de destacar ese trabajo, preguntarles cómo están ellos, porque ¿cuánto llevamos ya? 3 meses de trabajo todos los días, continuo por turno. Imagino que eso afecta. Claro, el equipo clínico se compone tanto por médicos, kinesiólogos, enfermeros, muchos técnicos paramédicos, técnicos de nivel superior de enfermería, auxiliares de aseo. Entonces es todo un equipo que está trabajando día a día, no solamente en las camas críticas, sino que también en las camas básicas, en donde también tenemos pacientes hospitalizados COVID, pero que no requieren los cuidados más específicos como en camas críticas. Así que el trabajo de todos estos equipos de trabajo ha sido un trabajo muy arduo, que ha requerido bastante esfuerzo, bastante perseverancia y que ha incluido bastante cansancio también y desazón de repente, porque consideremos, si tomamos en cuenta lo que sucedió en el hospital Guillermo Gran Benavente, fueron sus propios colegas quienes se enfrentaron a esta situación y para quienes tenían que seguir trabajando ahí día a día y que a muchos les correspondió atender a sus mismos compañeros de trabajo, sin duda que fue una situación bastante penosa para ellos, ¿cierto? De bastante desazón, pero afortunadamente estamos saliendo de esa situación en relación a los funcionarios contagiados en este hospital. Eso por una parte. Sin embargo, seguimos teniendo ciertos turnos modificados, con largas horas de trabajo, mucho cansancio, y eso se traspasa también a las familias de los funcionarios, no solamente de los TENS, sino que los enfermeros, los kinesiólogos, todo el equipo de salud que compone entonces los distintos servicios clínicos de los hospitales. Y eso es un estrés permanente del cual aún están desarrollando. ¿Qué pasa con lo que está pendiente? Porque claro, el sistema de salud ha puesto, si no toda, la mayoría de su fuerza en el tema de COVID-19, que una de sus principales características es el nivel de contagio, ¿no es cierto? Y el estrés que eso genera en el sistema hospitalario, porque mucha gente se contagia y un porcentaje importante también va finalmente a los centros asistenciales, no todo, pero un porcentaje importante y se estresa. Entonces, el sistema de salud va para allá, digamos, pone todo su empeño en eso. Pero ¿qué pasa con otras enfermedades? Recuerdo también un par de llamados del ministro de Salud para que poco a poco se pudiesen ir retomando los tratamientos de las enfermedades que no son COVID, que son habituales y que, porque si no, podía pasar, él lo advirtió, digamos, que pudiésemos tener otra pandemia, que es el tema de otras enfermedades como la diálisis, las enfermedades cardíacas y otros padecimientos, digamos, que son trabajo habitual de los centros asistenciales. ¿Eso se ha podido retomar en alguna medida o todavía estamos 100% o en un altísimo porcentaje concentrado en enfermedades COVID? Bueno, hay algunas actividades que nunca dejaron de seguir funcionando. Por ejemplo, el tema de los pacientes oncológicos que requieren tratamiento específico de radioterapia, quimioterapia, los pacientes con enfermedad renal crónica que requieren de diálisis. Ese tipo de pacientes permanecieron en atención continua porque sus necesidades lo requieren de esa manera. Ahí la red asistencial tuvo que seguir funcionando, tomando obviamente todas las medidas preventivas al respecto. Lo que sí en un momento se definió incluso a nivel ministerial que se paralizaran o se detuvieran también las atenciones, era por ejemplo para los pacientes GES. Incluso hubo un decreto que salió a nivel ministerial que definió que ciertos problemas de salud GES pudiesen detenerse en el tema de su garantía con el cumplimiento de los tiempos que por ley se exige para estos problemas de salud, de manera de enfocar todos los esfuerzos de los servicios de salud en COVID. Pero ese decreto ya tenía un tiempo limitado, eso ya se cumplió, y los equipos que tienen que ver, por ejemplo, con estos problemas de salud GES están retomando a toda máquina el trabajo para poder volver a retomar, ¿cierto?, los tratamientos, los diagnósticos, los controles de los pacientes que lo requieren. También hay que considerar que las urgencias, eso también siempre estuvo tratándose, o sea, los servicios de urgencia no solamente estuvieron recibiendo y están recibiendo permanentemente pacientes COVID, sino que también de otras patologías.
Entonces, en ese sentido, la maquinaria de salud pública ha estado empezando a retomar de a poco las labores de las actividades que se decidieron por la autoridad, ¿cierto?, en algún momento poder retrasar para poder entregar todos los esfuerzos al COVID. Sin embargo, también vemos que hay parte de la población que aún está temerosa. Sí, claro. Es comprensible. Sí, claro. Mucha gente se les está otorgando sus horas médicas para poder retomar sus controles, pero no asisten. O también, por ejemplo, hay pacientes que son de Arauco, que muchos de estos pacientes requieren tratamiento en nuestro hospital de alta complejidad de la región, que es el Hospital Guillermo Gran Benavente, y tampoco llegan, a veces por problemas de movilización, pero muchos de los casos también es por temor a exponerse, porque obviamente hay que considerar que el estar en un servicio, en un establecimiento de salud, el riesgo siempre va a ser mayor porque la carga viral que existe dentro de los establecimientos de salud que tienen pacientes COVID aumenta, aunque se tomen las medidas preventivas. Y lo mismo se está viendo también en los CEFAM. En los CEFAM también hay muchos pacientes que deciden no acudir, esperar, CEFAM que están tomando las medidas para poder ir a dejar además los medicamentos a domicilio, y esa es una medida muy aplaudida por parte de las distintas comunas, en donde se han desdoblado los esfuerzos para poder realizar esta contención, ¿cierto?, de las enfermedades de los pacientes crónicos de la atención primaria. Entonces es notable la forma en que todo nuestro servicio de salud está trabajando, y también entendible la preocupación de la comunidad en poder mantenerse en sus casas y no acudir a controles que tal vez se pueden postergar por un tiempo. Después que pase esto, probablemente va a haber una revalorización del trabajo del sistema de salud, un sistema tan criticado y cuya responsabilidad no es precisamente de los trabajadores, digamos, es un problema de administración que ha llevado antes de la pandemia a que el sistema de salud en Chile fuera tan criticado. El tema de las colas, el tema de la falta de medicamentos, el tema de la falta de especialistas, un montón de problemas que estamos claros hay que solucionar, pero tenemos un gran capital ahí con los trabajadores de la salud que se han sacado un 7 durante estos meses. Le quiero preguntar lo último ya para ir finalizando. Recuerdo también varios reclamos de funcionarios de la salud por implementación adecuada para el trabajo con COVID. No sé cuál es la cifra de hoy, no la escuché, pero tuvimos 300 funcionarios de la salud contagiados aquí en la región del Biobío. Eso se ha ido mejorando con el tiempo, no he vuelto a escuchar ese tipo de reclamos. A lo mejor que se haya bajado el estrés en nuestro sistema de salud ha ayudado a que esto no se escuche. No lo sé si usted ha tenido noticias de eso. Lo último ya para terminar. Bueno, en relación a la implementación, me imagino que me querrá hablar sobre el tema de los elementos de protección personal. Sí, la última vez hablamos de unas mascarillas específicamente, ¿sí?, que estaban siendo obligados a usar 2 veces o no sé cuánto tiempo. Sí, la verdad es que aún se mantiene cierto en algunas partes esa situación, porque aún sigue habiendo poco stock a nivel internacional de este tipo de mascarillas, y el Ministerio estableció una normativa en donde solamente determinado personal puede utilizarla y el resto utiliza la mascarilla quirúrgica normal. Eso yo creo que más adelante sería conveniente realizar algún estudio en donde se pueda identificar de alguna forma en sí el personal de la salud que estuvo contagiado, medios, tiene alguna relevancia el hecho de no haber usado la mascarilla N95 que retiene mayor cantidad de partículas, 95% de las partículas. Muy bien, queremos agradecer el contacto con Priscila Inostroza, ella es del Colegio de Enfermeras aquí en la región del Biobío. Habíamos quedado de contactarnos luego que hayan pasado un par de semanas, lo estamos haciendo ahora. Ojalá que el tercer contacto que tengamos ya, Priscila, sea cuando empecemos efectivamente a ver la luz al final del túnel. A nivel nacional, ojo, volvemos con ese mensaje, a nivel nacional, de acuerdo a lo señalado por el ministro, hay una leve mejoría. En la región del Biobío eso todavía no ocurre, así que no hay que relajar las medidas aquí en la región del Biobío. Muchas gracias, Priscila, que tenga buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Que esté muy bien. Priscila Inostroza conversando con el TVO Noticias. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa comercial, aún nos queda mucho, no se vaya.